Voy a intentar mostrar por qué, mirando una religión universal, podemos ver algo de su diseño, algo del modo como se presenta a la inteligencia y al corazón de la humanidad. Pero en lo concerniente a las diversas religiones del mundo, creo que las personas de cada una de ellas verán en la religión universal el alma de su propia fe, que no será una cuestión entre esta y aquella creencia, entre este profeta y aquel otro, sino dentro de cada religión lo que sea más noble, los espíritus más liberales, aquellos que posean la más elevada conciencia divina y por tanto el mayor amor hacia sus hermanos, que cada cual desde su creencia reconocerá en la religión universal todo lo que es más noble y amado en la suya propia. Sentirá que es su misma fe elevada al sumo grado y reconocerá en esta la gloria y esplendor de la suya. Y ahora voy a tratar de detallar hasta donde me sea posible algo de lo que, estudiando el pasado y mirando las tendencias del presente, podamos ver desenvolverse gradualmente en lo que ocurre en derredor de nosotros, como la religión del mundo. Naturalmente, no pretendo que mi imperfecto boceto lo abarque todo, ni contenga el portento y la belleza que esa creencia universal tendrá en los labios del instructor del mundo. No pretendo describir lo que su divino conocimiento ha de revelar. Solamente como el más humilde de sus discípulos, trataré de bosquejar para vosotros algunos de los grandes diseños que él trazará, con una firmeza de ejecución que sólo el Maestro poseerá, con una riqueza de detalles y de poder para penetrar en el corazón de la humanidad, que sólo puede brotar de él, que hablará como jamás persona alguna ha hablado ni puede hablar, excepto aquellos labios. Para tratar el asunto con la conveniente claridad, he de puntualizar ante todo las cualidades, características que ha de satisfacer una religión, si ha de responder a las múltiples y variadas necesidades de la humanidad. En primer lugar, debe evidentemente ser una religión propiamente dicha. Debe ser filosófica. Debe integrarla el arte. Debe ser también ciencia. Y por último, ha de ser moralizadora. Tales son en mi concepto los requisitos con que pueden satisfacerse todas las humanas necesidades. Ellos se extienden sobre la vida humana, y bajo uno u otro de esos conceptos ha de caer necesariamente todo pensamiento. He estimado conveniente poner en el frontispicio de la religión universal. ¿Qué es la religión? Ya se considere a las religiones en plural o ya a la esencia de la religión. Religiones en plural significa la respuesta de Dios por medio de los hombres en quienes la divinidad brilla más que en sus hermanos. Su respuesta a las investigaciones de la humanidad acerca de sí mismo. La humanidad está siempre tratando de inquirir el origen de donde procede, de la vida que en él brota inmortal, eterna y divina. Y cada religión es la respuesta que da el espíritu universal al espíritu investigador de la persona, que avanza hasta llegar a él. Así como el agua que se precipita por la pendiente, mana una y otra vez desde la altura de las fuentes y salva todos los obstáculos en su camino. Así, el espíritu de la humanidad, siendo como es divino, surge desde la altura de la divinidad que él desea evidenciar. Y la más fuerte prueba de que cada persona es fundamentalmente divina, la tiene precisamente en su labor de investigación desde tiempo inmemorial, en busca de Dios de donde procede. Este es el verdadero significado de religión universal. Nada de ritos ni ceremonias. La humanidad los ha creado y puede desterrarlos.
nada de templos. El hombre los ha edificado. Y si vinieran abajo, los podría levantar de nuevo. Pero la esencia de la religión es el conocimiento de Dios, o sea, la vida eterna. Esto y nada más que esto es la religión. Cualquier otra cosa está en la superficie, es superfluo, salvo para las necesidades de las personas. La esencia de la religión es el conocimiento de Dios, y cuando Dios es conocido, todo lo demás puede ser hecho por el hombre. La religión universal será en su propia esencia un camino para despertar ese conocimiento, y proclamará como el fundamento de su enseñanza la inmanencia de Dios. Ahora bien, ¿qué es la inmanencia de Dios? En cada cosa que vive en un universo, donde todo alienta, la vida universal, que es Dios, está presente, nutriendo y sosteniéndolo todo. Está escrito en el Bhagavad Gita: nada hay móvil o inmóvil que pueda existir fuera de mí. Y no hay nada en el conjunto del grandioso cosmos. Imaginando en su inmensidad todo el sinnúmero de universos de que Él es solo una imagen, aunque imperfecta. Nada en todos los sistemas de mundos, en los innumerables soles, en el espacio sin límite, en las incalculables vidas. Nada desde el más ínfimo grano de polvo hasta el mismo logos de un sistema, que pueda existir aparte de la vida que es la raíz, el sostén de todo. Si queréis comprender lo que está oculto, porque la infinidad del espacio inspira temor, pero no da calor al corazón, pensad en aquello que más améis, en aquello que admiréis más, en lo que merezca vuestra mayor estimación. La mirada de amor en los ojos del esposo o de la esposa, la sonrisa del niño, la constancia del amigo, la grandiosidad externa de la naturaleza, el rumor del océano o el silencio del cielo estrellado, aquellos que halléis lo más bello, lo más espléndido, aquello que preste más calor a vuestros corazones y os haga más grata la vida. Pues todo lo que sea Dios individualizado en el objeto viviente, y todo lo que sea hermoso y exquisito, es sólo el reflejo de su sonrisa y de su fuerza. Esto es lo que significa la inmanencia de Dios, y que servirá de piedra fundamental de la religión del porvenir, de la religión universal que se avecina. Cada religión la enseña, pero llega muy tarde a ejercer la influencia que debe producir en la vida. Después de tan gran enseñanza vendrá la siguiente: que hay un maestro de los mundos, un instructor de ángeles y de la humanidad, una poderosa entidad que revela Dios al hombre y eleva el hombre a Dios. Este es el poderoso ser que en la cristiandad llaman el Cristo, a quien en Oriente conocen por aquel cuya esencia es la sabiduría, el Señor de compasión, el Señor de amor. Hay muchos grandes profetas y amantes de corazón humano. Hay muchos instructores, muchos auxiliares de la humanidad, pero sobre todos ellos, como nuestro sol sume a las estrellas en la invisibilidad, así brilla el Maestro de los Maestros, el fundador de toda creencia, el inspirador de todos los profetas, el instructor del mundo. Si os ocupáis de religiones diferentes de la vuestra, os encontraréis con nombres también diferentes, y tal vez no recordéis que en idiomas distintos un mismo objeto es llamado de muchas maneras. Si se nombra en diferentes lenguas una persona, un metal, una piedra, de no tener delante de la persona o cosa nombrada, se podría suponer que cada palabra representa diferente cosa. Así pues,
Cuando el hindú habla del instructor del mundo y el budista del Señor de compasión, no se echa de ver que se refieren a aquel que es vuestro Cristo y a nadie más. Los hombres son distintos, pero el superhombre es el mismo. Él ama todas las creencias, bendice a todos por igual, envía sus maneras a cada una de ellas, y es el corazón y la vida de cada una. ¿No es una gran cosa vosotros que sois la mayoría cristianos, que el Señor a quien adoráis sea adorado también en los países de Oriente tanto como aquí? ¿Qué supone el nombre cuando el hecho es el mismo? ¿Qué supone la palabra que nuestro balbuciente labio pueda pronunciar cuando todas las palabras ascienden hasta el que es solo uno? Cuando el hindú adora a Sri Krishna, inconscientemente está adorando a uno en el cual Cristo fue encarnado. Cuando el budista eleva su corazón hacia Buda, impensadamente está adorando a Cristo. Y no es mejor, más perfecto, más bello, que todas las corrientes de homenaje se concentren en una poderosa, individual, y que el hombre divino sea uno y el mismo para todas las creencias, aun cuando las almas pueriles no conozcan ni comprendan la unidad del conjunto? Cuando Cristo vino, en la forma que ya conocéis, dijo con palabras claras y bien definidas: otras ovejas tengo que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Y cuando pronunció estas palabras, antes de que el cristianismo hubiese nacido como una creencia separada, ¿a quiénes pues hablaba de salvar de entre aquellos que seguían las otras grandes religiones del mundo? Y nótense las palabras: otras ovejas tengo, no otras ovejas tendré. Por tanto, reconocida la inmanencia de Dios en la religión del mundo, habrá que reconocerse un instructor universal, del cual la gran compañía de los que le miran como maestro, aquellos de quienes nosotros hablamos como maestros, los apóstoles y los profetas para muchas naciones y muchos pueblos, son sus discípulos, sus mensajeros, divulgan su palabra entre las multitudes y son reconocidos en todas las grandes religiones. El teósofo debe ser únicamente contemplador de los pasos de la historia. El otro gran punto en la religión universal, después de los tres mencionados, es el sendero de santidad, que lleva a la consciente realización de la divinidad, la cual conduce a la unión con lo supremo. Las grandes religiones hablan de este sendero, lo mismo en Occidente que en Oriente. Y aquí nuevamente, la diferencia de nombre nubla y vela la identidad de la enseñanza. Seguramente todos vosotros sabréis que en la Iglesia cristiana hay un sendero que dividen en tres trayectos, que conducen a lo que en los libros católicos romanos se llama la divinización del hombre, la unión con Dios. Dichos trayectos son el sendero de purificación, el sendero de iluminación y el sendero de unión. Tales son las tres divisiones que los cristianos enseñan. Primeramente, purificación, que debe preceder a todo lo demás. Luego, iluminación, cuando la divina luz comienza a relampaguear en las tinieblas del alma, hasta que de las cenizas surge una luz permanente en que todo se ve. Y después, la tercera parte, la verificación de Dios, la unión consciente del Dios interno con el Dios externo. El hindú y el budista enseñan el mismo sendero, el llamado probatorio, que es el sendero de purificación del cristiano, el sendero de santidad, marcado por los 5 grandes portales de iniciación, que es el sendero de iluminación y el sendero de unión,
para el cual usan el mismo nombre, puesto que yoga significa unión. No hay gran religión en el mundo que prescinda de esas espirituales enseñanzas. Y en la religión del porvenir, aquel sendero se hará más claro aún, se proclamará nuevamente y se verá que existe para todas las religiones. Y así como en los antiguos tiempos los hombres hallaban ese sendero, así como en el pasado penetraban en él, del mismo modo en los modernos tiempos, no obstante ser un hecho que la puerta es estrecha y angosta, el trayecto que conduce a la unión con su Supremo. Aun como entonces, hay ahora hombres dispuestos y deseosos de hallarle, y de llegar a conocer por medio del estudio de los misterios las maravillas de la vida divina y humana, para evidenciar cómo se evidenciaba antiguamente, que la unión del hombre con Dios es posible. Me parece que estos puntos son los más salientes de la religión universal. Hay los puntos que la conciencia religiosa ha señalado edades tras edades. Yo sé que algunas veces el pueblo recusa la conciencia religiosa. ¿Por qué? La cosa que poseéis como más cierta es vuestra conciencia, que existes. Es para vosotros un hecho que está fuera de toda posibilidad de recusación. Ni se apoya en ningún argumento, ni argumento alguno puede conmoverlo. Y en esa conciencia que es vuestra vida, lo que ha respondido a la divinidad, lo que ha visto a la divinidad, es una parte que no puede ser desligada de ella. Es el más universal testimonio de la humana conciencia, en todos tiempos, edades y países. La conciencia religiosa ha encarecido y clamado por el saber que es hoy el pan de la vida. Cuando éste es rechazado, cuando la ignorancia lo empequeñece y lo vela, entonces se hace firme como superstición, como el más fatal enemigo de la humanidad. Este creerá lo que quiera que le diga el vulgo que debe o no creer, y la superstición con su propio envilecimiento muestra cómo la conciencia religiosa se esfuerza por encontrar un objetivo, y a no tener nada, prefiere tener una superstición. Pero diréis, eso impulsa a la humanidad en distintas direcciones. Una persona cree una cosa y otra no. Pero no se trata de nombres, sino de hechos. No es el calificativo, es el resultado en la vida. Podéis nombrar a Dios con el nombre que queráis. Veneraréis a Cristo bajo el título que os plazca. Podéis hablar como gustéis en vuestro idioma acerca de vuestras creencias. Pero si ello os hace llevar una vida noble, si os hace transportar del alma al bien y del egoísmo al servicio de los demás, si la creencia en Dios bajo cualquier nombre hace al hombre heroico, entonces la conciencia es divina. Y los nombres son materia indiferente cuando el resultado es el mismo. La religión del porvenir debe tener una filosofía. ¿Qué es una filosofía? Es una respuesta satisfactoria para la razón respecto de todos los grandes problemas de la vida. Esto es lo que se entiende por filosofía. Debe satisfacer la razón y debe mostrar la unidad robusteciendo la infinita diversidad de los hechos observados por la ciencia. Ver la unidad bajo forma sin número, evidenciarla entre la diversidad infinita. Y esto para satisfacer a la razón. Esta es la función de la filosofía. Hablando en general, todas las escuelas de filosofía se dividen en dos: materialista e idealista. La una ve en la materia la fuente y raíz de todo. La otra ve en la vida al creador y director de la materia. Y bajo una u otra de ambas banderas, las filosofías, desarrolladas por la razón de la raza, se van agrupando inevitablemente,
Ahora bien, no cabe duda de que en la religión universal la filosofía debe ser idealista, porque ha de reconocer al espíritu como la base de todas las cosas, la inmanente vida de Dios como fundamento de todo. La respuesta a los grandes problemas es, dicho sea toscamente, la constitución del universo, que es la manifestación del pensamiento divino, la ideación de Dios, encarnada en los pensamientos formas, que llamamos mundos. Bruno dijo una vez, el acto del divino pensamiento es la sustancia del universo. Y yo dudo si alguna filosofía puede ir más allá de esta frase. La sustancia que integra toda manifestación, la que se manifiesta con aspecto dual como vida y materia, espíritu y materia. Esa sustancia que constituye todas las cosas y es la unidad final. Esa es el pensamiento divino. Si aquel pensamiento cesase, todo se desvanecería. Él es la sustancia, la realidad que mantiene a los mundos en su incesante evolución. Y cuando llega a asirse ese pensamiento de que la divina sustancia es la base de todo, entonces evidenciamos de que esta sustancia emana, como si fuera una fuerza dual, el espíritu y la materia. El espíritu como la fuente de la vida, la fuente de la inteligencia, individualizándose en la vida del objeto en una y en todas las formas. La materia, adoptando formas innumerables, modelos sin cuento, la vasta diversidad de mundos que llenan el espacio, pero de esencia única. Las formas pasan y la materia sigue integrando un modelo tras otro. Cambia y se muestra en el infinito panorama de los cuerpos, pero siempre está allí inmutable en sí misma. El material único del cual todas las formas son modelos y especies. Materia una y vida una. Vida individualizada y materia moldeada en formas, tales como los mundos vistos por la filosofía. La exteriorización del pensamiento manifestándose en el panorama de que he hablado, y todos los cambios en formas, y todas las diversidades de vida reducidas a la vida única y a la materia única, porque como he dicho, la filosofía busca unidad en todas las cosas, y sólo cuando la diversidad es reducida a la unidad, queda satisfecha la razón. Lo demás concierne al intelecto. ¿Qué es el mal? La filosofía responde que el mal es solamente imperfección, lo que no está completo, pero que se halla en vías de estarlo y no ha llegado al término. Si por un momento queréis pensar en una dirección que requiere atención completa, veréis que la imperfección es inevitable en un universo, porque ¿qué es un universo? Diversidad de formas. Pero cada forma, no siendo por sí el todo, ha de ser necesariamente imperfecta. Siendo menor que el todo, no puede ser idéntica con él. Por tanto, siendo menor que el conjunto el imperfecto de suyo, ella misma patentiza la imperfección, que sólo la totalidad de un universo puede reflejar la imagen de Dios. El mal no es una cosa positiva, es la ausencia de perfección que está siempre avanzando hacia esta. El mal es solamente ausencia de luz, pero la luz está siempre surgiendo. Por consiguiente, el mal cesa de ser una tortura que gravita sobre el corazón. Aún la forma de mal que llamamos pecado en el hombre. Veremos en un momento que no hay razón para que nos desaliente, pues también se halla en el camino del bien. Por nada de lo que respecta a este problema, hecha abstracción de la humanidad, debéis preocuparos ni un momento, porque la condición característica de la manifestación es la diversidad,
la imperfección en el objeto aislado. Pero lleguemos al hombre, porque la respuesta no estará completa hasta que hayamos tratado de él. ¿Cómo considera la filosofía al hombre en el más profundo, más amplio y más alto sentido? Primeramente ve en el hombre la imagen de Dios, la más elevada y más pura razón, el sí mismo en el hombre, como decimos algunas veces. Y luego ve lo que a menudo hemos llamado el alma humana, aspirando a lo divino que hay sobre él, y solicitada hacia abajo por el bruto inferior, el principio dual en el hombre, del cual depende su crecimiento y evolución. Una mano extendida hacia arriba, hacia los cielos, la otra todavía gateando por la tierra. Bruno la comparaba a la luna, por tener ésta siempre un lado vuelto hacia el sol y otro hacia la oscuridad. No es posible una imagen más vivida del alma en el hombre. Es la vida individualizada, encarnada en una forma, de la que el cuerpo representa la materia del universo. Espíritu, alma, cuerpo. Este es, de un solo golpe de vista, el concepto más simple y filosófico del hombre. Comprende varias subdivisiones, pero están contenidas dentro de esta gran Trinidad. De modo que tenemos lo divino en el hombre mostrado por sí solo por medio del pensamiento. Tenemos el alma, que es la vida individualizada. Y tenemos el cuerpo en el cual el alma está manifestada. Por lo tanto, cuando preguntáis ¿qué es pecado?, podéis contestaros: el hombre peca cuando hace aquello que él sabe no es tan bueno, o es peor que algo más elevado, que está en su mano hacer. Este es el pecado. Tiene su raíz en la ignorancia. El único pecado original del hombre. Se extiende desde la ignorancia por el campo de la inteligencia. La embriaguez, el asesinato, el robo, son pecados en el hombre civilizado, porque éste sabe más y tolera que el alma sea arrastrada hacia abajo por el cuerpo, en vez de impulsarla hacia arriba, hacia el espíritu. Esta es la verdadera definición del pecado. Cuando conocemos lo recto y obramos en otro sentido, entonces pecamos. Donde no está el conocimiento, no está presente el pecado. San Pablo decía con mucha verdad: pecado es la transgresión de la ley. Cuando la gran ley es conocida, transgredirla es pecar. Pero aún entonces no debe desesperar el hombre, pues como la ley no cambia, como es inviolable, la ley que desatendemos oponiéndonos a su acción, choca contra nosotros, y el sufrimiento consiguiente es el resultado de haber intentado transgredirla. Y en aquel sufrimiento existe la lección, y en esa lección, el remedio. En un universo que está regido por una ley, debemos armonizarnos con la ley. De otro modo, penas, miseria y sufrimiento nos rodearán, hasta que, abrumados de tanto padecer, volvamos al fin al camino recto. Por esto es por lo que debemos mortificar nuestros corazones acerca del pecado. Nosotros nos extendemos fuera de él, pasamos más allá de él, y cada esfuerzo, aun el que termina en falta, es un paso que damos en la escala por la que el alma se remonta al espíritu. ¿Y cuál es la fuerza creadora del universo? Ya lo he dicho: el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. El pensamiento de Dios hace universos. Vuestro pensamiento os hace a vosotros mismos. Es la única fuerza creadora, la única cosa por la cual formáis, moldeáis, edificáis vuestro carácter. Por tanto, en donde quiera que se encuentra el agente creador y el camino para la evolución del alma. El alma se desarrolla por sucesivas reencarnaciones en cuerpos suministrados por la naturaleza, por complejos, más poderosos. Según las almas poseen poderes más y más grandes.
De este modo, el alma asciende hasta bañarse en la luz eterna. Una vez allí, no hay temor a ninguna puerilidad del hombre, pues inevitablemente se elevará hacia Dios. ¿Y el arte? He dicho que una religión universal debe tener un arte. Y a menudo pienso que en el mundo moderno hombres y mujeres omiten experimentar la grandeza de la influencia del arte en la vida humana. La belleza no es cosa mortal en la manifestación de Dios, en la naturaleza. No hay en ella un objeto no tocado por el hombre que no sea bello. Porque la manifestación de Dios es la belleza. Esta brilla a través de todas sus obras, y no solamente en las que pueden producir placer al hombre. Si tomas la célula y la miras con el microscopio, encontrarás aquel pequeñísimo cascarón invisible al ojo humano, sin el artificial auxilio, trazado con los patrones matemáticos más delicados, todas las líneas correctas, todos los ángulos perfectos. El divino escultor lo ha modelado en la belleza, aunque ningún ojo lo ve, excepto el ojo divino, en cada obra natural. Allí está la belleza, es la condición de manifestación, y aun cuando el hombre hace deformaciones, pronto la naturaleza recubre las fealdades con belleza. ¿Y el artista? El artista es el sacerdote de lo bello, cuyos ojos ven más de Dios que lo que nosotros alcanzamos a ver. Él es capaz de distinguir la belleza bajo las formas de la naturaleza que la están velando. Y el deber del artista es mostrar a nuestros ofuscados ojos lo que sin su genio no podemos ver. Todo lo que sea menos que eso es una profanación del arte, indigna de este nombre. El color es más para el artista que para ustedes y que para mí. La forma es más para el artista que para nosotros. La melodía es más para el artista que para nuestros oídos indisciplinados. Y cada forma de belleza oculta en la naturaleza espera que el artista la saque a la luz, ante los ojos de los hombres. Él ha de ver el ideal en todas las formas, la perfección bajo todo lo imperfecto. Y su espléndida misión es mostrar la perfecta belleza a los velados ojos de los hombres, de modo que viéndola, puedan éstos remoldearse a sí propios por ella. La religión del porvenir debe tener una ciencia, pero no ha de ser una ciencia concretada al mundo físico, sino que ha de extenderse a todos los mundos de la materia. Pues así como la filosofía es el reconocimiento de la unidad en la variedad, así la ciencia es la observación de la variedad, la observación de los hechos en la naturaleza. La ciencia del porvenir en la religión del porvenir será una ciencia de todos los mundos, y no solamente de lo más bajo y lo más denso que constituye el plano físico. Observará el mundo de las emociones, envuelto en materia más sutil, el mundo de la mente, envuelto en la materia más sutil todavía, el mundo del espíritu, donde la materia es la fiel expresión de la vida. No haya obstáculo en nada, y es eternamente plástica para la voluntad. La ciencia del porvenir observará los hechos, las fuerzas y las leyes de la naturaleza, no solo física, sino moral y mental. De modo que el mal obrar y el mal pensar se demostrará que es contrario a la ley del progreso. La ciencia ha de probar esto por la observación del resultado del mal pensamiento y el mal acto, estableciendo de ese modo para aquellos planos o mundos, así como para el físico, la ley de acción y reacción que en el Oriente se llama karma. Si te sientes mal, pensarás mal y obraréis mal. Si deseáis lo injusto, el pensamiento y la acción seguirán la misma línea. Lo que penséis, eso vendréis a hacer inevitablemente. Esa es la ley.
Y cuando la ciencia estudie los tres mundos de la evolución humana, podrá establecer esto sobre una base científica definida. Nosotros cosechamos en un todo lo que hemos sembrado, no siempre en el mismo mundo, pero en un mundo o en otro, aquello que se siembra se recoge. Y de esta ley nadie puede escapar. Será deber de la ciencia del porvenir hacer lo que solo muy pocos pueden hacer hoy: observar las leyes de la evolución humana para ver cómo esa ley actúa en el pensamiento y el carácter. Y así como examine las leyes de la naturaleza en los tres mundos, así deberá examinar las fuerzas de la naturaleza en ellos y establecer sobre la base de la observación que el pensamiento es el poder creador. Pero la ciencia del porvenir debe extender ordinariamente su vista a aquellas sutiles religiones de nuestra vida. Y entonces, observando las fuerzas de la naturaleza, hablará con autoridad de su objetivo y de sus resultados. No solamente examinará las leyes y las fuerzas naturales en todos los mundos en que vivimos o actuamos, sino también los fenómenos de la naturaleza en todos esos mundos. De estos, el que hoy, más allá de lo que llamamos muerte, y el que es conocido como cielo, ambos estarán tan sujetos a la observación como el mundo del cuerpo físico. La ciencia de la religión universal prestará su atención a las leyes, las fuerzas, los fenómenos, como la base para la enseñanza de la moralidad, trayéndola al reino de la ley en vez de depender como hoy del azar o la casualidad. Entonces aquella ciencia llevará al hombre al estudio, como hoy la ciencia actual le lleva a usar sus aparatos y sus instrumentos. Si bien la ciencia del porvenir ejercitará al hombre en el desarrollo de poderes que existen latentes en él, en vez de ejercitarle en convertir el hierro y el cristal en sus instrumentos para suplementar los sentidos, los más finos cuerpos del hombre, los más sutiles y penetrantes sentidos, serán desarrollados en él mismo por aquella ciencia que es el lado material del yoga. Asimismo aumentarán en la humanidad las facultades intelectuales, los cuerpos en que trabajan la emoción y el pensamiento serán por esto desarrollados más rápidamente y con tanta seguridad como la ciencia, estudiando la naturaleza animal y vegetal. Se nos ha enseñado a desarrollar en unos pocos años lo que la naturaleza sin ayuda hubiera empleado siglos en realizar. Así, esa ciencia del yoga enseñará al hombre a desarrollar sus propios cuerpos para más amplia utilización por medio de la aplicación de la ley de la naturaleza sutil y para acelerar la evolución a lo largo de líneas sobre las cuales no todos pueden trabajar hoy. Cuando esta religión universal haya enseñado así la esencia de la religión, satisfecho la razón con una verdadera filosofía, elevado el arte al rango que le corresponde en la vida y fundamentada una ciencia para el establecimiento de las bases del conjunto, esa religión coronará su obra con el remate de una noble moralidad, aplicando las verdades que poseerá a la elevación de la vida del hombre. Le enseñará a llevar una existencia noble y le revelará, en ese caso, cuanto sea apetecible. Recordad lo que os he dicho del alma: una mano extendida hacia arriba, hacia el espíritu, otra adherida al cuerpo con todo lo que el cuerpo significa. El hombre aprenderá a hacer su vida heroica cuando vea comprobados por sí mismo las posibilidades que existen entre él y en el poder del pensamiento, instrumento por medio del cual puede ver realizadas sus ideas. Él empezará a comprender que para llevar esa vida eternal
habitando en el cuerpo denso. Todo lo que es inferior, vil, animal, está por debajo de la altura de su deber y su responsabilidad. Él comenzará a entender que el hombre que conoce que la vida es una y que la infundida en él debe solo tener un objetivo noble. Por propio impulso de vergüenza no puede ya vivir la vida del animal de donde su cuerpo se derivó. Vosotros debéis evidenciar vuestra propia divinidad. Comprobar que el hombre es realmente un hijo de Dios, en formación, desarrollándose. No necesitáis amenazas, maldiciones, anatemas. Se dice que el placer es fácil y que el bien es difícil. Eso depende de la parte de vuestro individuo en que vivís, del cual sea el centro de vuestra conciencia. Si está en el cuerpo, los placeres animales serán atractivos. Pero si vives siempre en la mente y en el espíritu, los goces animales se reducirán a la insignificancia. Al lado de un cuadro espléndido, de una gran melodía, de un magnífico libro, que significa comer y beber y los demás placeres de los sentidos. La humanidad no necesita amenazas, sino entendimiento. No necesita maldiciones, sino iluminación. Mostradles una parte de lo que es bueno, y enseguida se afanarán por ello, y lo abrazarán y lo amarán. Porque los más elevados placeres son los más deliciosos. Como el aire de la cima de las montañas es más placentero que la atmósfera de un socucho. Aparte de la creciente nobleza del individuo, aparte de la común base, la unidad de vida, la ya evidenciada fraternidad del hombre, se desarrollará. Y vuelvo ahora al final, y a lo mismo que comencé. Hablé primeramente de la inmanencia de Dios, con la cual viene a fundirse la fraternidad del hombre. Pues como un círculo vuelve sobre sí mismo, y partiendo de una punta y siguiendo en redondo se vuelve al mismo punto otra vez. Así la religión universal, partiendo de la inmanencia de Dios, su presencia en cada objeto, vuelve necesariamente a la punta de partida como fraternidad universal, por el reconocimiento de unidad de vida. Ved todo lo que esa palabra significa. Si vuestro hermano, vuestra hermana, estuviesen muriendo de inanición, corroídos por el mal, oprimidos por la ignorancia, empobrecidos y desvalidos, ¿os sentaríais cómoda, confortable y felizmente en vuestros mejores hogares? ¿No se os llegaría a ser intolerable vuestra propia felicidad, sabiendo que entre tanto el hermano o la hermana se retorcía de penas o de angustia? Pues eso es lo que quiere decir fraternidad. Significa utilizar todo para todos, y empleando todo lo que vosotros tenéis, que otros también aporten lo suyo, elevando a vuestra altura. Significa distribuir todo voluntariamente, no por prescripción de la ley, sino por el más imperioso mandato interno del espíritu, que conoce la unidad de todo. La fraternidad puesta en práctica significa la exaltación de la raza humana, significa la real ascensión del hombre a Dios. Como entonces conocéis la belleza de la vida, como conocéis todo lo que poseéis a vuestro alrededor para hacer la vida hermosa y pura. Cuando os enteréis de que todos somos hermanos, entraréis impacientes como cuanto poseáis, hasta hallaros trabajando por el bien de todos. La enseñanza final es que nada hay tan grande para unirse a la divinidad como el servicio prestado libre y espontáneamente a todo aquel que lo necesite.
Si sois instruidos, distribuid vuestra instrucción. Si sois puros, propagad vuestra pureza. Mujeres puras, limpias y buenas. Hombres puros, limpios y buenos. Nuestra pureza brillará más si la infundimos en la impura y tratamos de integrar a nuestros hermanos a aquello que es bendición de nuestras propias vidas. Como la religión universal viene con todo el vigor que le imprimirá el que es instructor del mundo, estas verdades que tartamudeando pronuncio a vuestro oído, vendrán saturadas del más alto poder inspirador. Él dará vida a lo que yo solamente puedo describir. Él hará atractivo lo que yo solo puedo expresar en pobres palabras humanas. Porque Él hablará a vuestro espíritu, donde yo solo puedo hablar a la mente y al corazón. Y su voz levantará al mundo hacia la divinidad, porque la divinidad irradiará de Él mismo esplendorosamente.